Ahí está Irene, si querés empezar. Bueno, sí, capaz que antes de Irene, Mm, oficialmente les damos la bienvenida a todas, a todos, los que vemos aquí en la pantalla y que están poniendo sus nombres en el chat. Eh, este conversatorio lo organizamos desde un grupo, un sujeto, digamos, que le llamamos Red Chag, una sigla difícil, pero para decir es una red eclesial del Gran Chaco y el acuífero guaraní, que aquí tenemos varias representantes y entre esas está participando Rosita, que es secretaria ejecutiva, y también las ecofranciscanas. Eh, y bueno, todos grupos que estamos sensibilizados y trabajando en pos de la defensa del acuífero guaraní, del Gran Chaco también. Y, y desde este interés, bueno, nos unimos a todos los grupos que están en esto, en esta misma sintonía, defendiendo nuestras aguas, nuestras fuentes de agua, no solo la del acuífero, pero bueno, particularmente en este momento con este interés. Y, y bueno, desde esta militancia, digamos, conocimos a Irene, con la que compartimos algún proyecto que acompañamos también, que desarrollan junto con CENUR Noreste. Y bueno, y admiramos su trabajo como geóloga, como investigadora, recientemente también en cuanto a las aguas, ¿no? De la UCE. Y bueno, siempre está en movimiento, investigando y aportando a la reflexión, también dándonos datos objetivos que nos ayudan a aquellos que estamos en la militancia a tener una mirada mejor preparada, digamos. Y bueno, y desde esto, cuando le escuchamos hablar de esto del ciclo hidrosocial, de los acuíferos en general, pero particularmente ahora nos interesaba el acuífero guaraní, nos parece que es un aporte, porque a veces tenemos una mirada un poco reducida, eh, y bueno, creemos que sus palabras nos ayudan a comprender mejor y a darnos elementos para trabajar con más fundamento. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Como ya decía Isabel antes, eh, Isabel de Obsur, también de Rechag, encargada de la comunicación, que está saludando. A medida que Irene vaya presentando, vamos a poder poner en el chat comentarios, preguntas que queramos que posteriormente sean retomados, ¿no? La idea es que Irene pueda desarrollar su exposición y, y al final vamos a ir como retomando lo que fueron escribiendo o también va a estar la posibilidad de decirlo en voz alta, levantando la mano para que lo veamos ahí en la reacción y se va a tener un tiempo de diálogo también. Entonces, bueno, paso la palabra a Nair Curbelo, también es de las ecofranciscanas y de Red Chat. Eh, Nair. Gracias. Bueno, nuevamente, buenos días para todas y para todos. Va a ser la presentación formal de Irene Balado, que es licenciada en Geología y técnico cartógrafa. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Ambientales, trabaja como docente e investigadora en la UDELAR, conformando equipos interdisciplinarios, así como en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Ambiente. Y bueno, como dije recién Maca, y ahí compartía también Teresa, estamos en un proyecto en conjunto, la red Chat, CENUR, donde participa Irene, en un trabajo con productores familiares en la zona de Tambores, Tacuarembó. Así que bueno, es un gusto. Gracias Irene, gracias a todos y todas, y ojalá sea un buen encuentro en el que podamos participar, reflexionar. Adelante. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les comento un poco de qué va a tratar la charla en general. Primero va a ser un acercamiento al concepto hidrosocial. Después, bueno, cómo ese concepto hidrosocial está vinculado con lo que es un acuífero,
cómo la relación que tiene el acuífero, que es el acuífero guaraní, y cómo en realidad ese concepto hidrosocial involucra también a este acuífero en particular y a todo el ciclo del agua. Y bueno, después va a haber como un espacio de pensamientos y de reflexiones y de consultas, de preguntas abiertas, digamos, para impulsar como el diálogo. Y bueno, más o menos espero que dure unos 20 minutos, 25 minutos la charla. Y bueno, todas las consultas que pueda contestar, esté a mi alcance la respuesta, que no sé mucho, todavía estoy en proceso de aprendizaje, pero bueno, todo lo que estemos para colectivamente producir de conocimiento es un éxito. Bueno, entonces se llama Una mirada hidrosocial al acuífero guaraní, la charla. Bueno, primero es una definición de qué es el ciclo hidrosocial, entonces, que es un concepto que vamos a irlo desarrollando en un conjunto de diapositivas. Bueno, en el concepto hidrosocial no hay una separación en lo que es el flujo del agua en toda su estructura concebida dentro del ciclo hidrológico, lo que es la evaporación, la condensación, las precipitaciones, el flujo superficial, subterráneo y la migración a los océanos. Dentro de lo que es ese ciclo hidrológico vamos a ver que corresponde a una concepción de principios del siglo XX, que es una concepción física del agua, en la cual, bueno, no necesariamente está involucrada la acción antrópica en ese ciclo, ni las acciones que tienen que ver con las instituciones políticas del agua, los discursos sobre el agua, la economía que refieren al agua, las tecnologías, las relaciones de poder, y por tanto la circulación social que tiene el agua en su devenir. Esto es importante porque es un cambio de paradigma desde donde se quiere mirar el agua y la construcción que involucra el agua en nuestra sociedad. Entonces el agua deja de ser un agente externo físico del cual nosotros nos proveemos, sino que somos parte de ese ciclo del que el agua hace y se rehace a su conjunto, a su vez, recíprocamente, digamos. O sea, nosotros somos parte de lo que construimos agua, así como también los que podemos desequilibrar el sistema. Entonces, bueno, ese es en ese marco en el cual el análisis integral del agua se empieza a ver desde sus múltiples factores de visualización. Entonces, el agua se ve como una construcción socionatural, donde no pueden separarse los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Cuando hablamos de políticos, es algo que se va a hablar varias veces en la charla, no hablo de la estructura política partidaria, eh, ni por asomo. Lo que hablo es de la acción política, o sea, de los pensamientos, la acción social, dónde se posicionan las personas para participar, para pensar, para problematizar como acción. Y esa acción termina siendo una acción política o es política en sí misma, pero no necesariamente es partidaria, ni mi intención es partidizar esta conversación. Y los valores culturales. Los valores culturales sobre el agua son muy importantes porque un mismo espacio geográfico puede ser visto desde miradas culturales totalmente diferentes y concepciones sobre su funcionamiento totalmente, eh, de hecho, hasta a veces antagónicas, ¿no? Opuestas entre sí. Em, Tal como el agua circula, es inseparable de lo que hoy tenemos como infraestructuras, la acción de políticas públicas sobre el agua, las relaciones de poder, quién tiene el agua, cómo la tiene, cómo se usa, cuándo se usa, los usos productivos y el significado simbólico del agua, así como las prácticas culturales. Bien, entonces un poco lo que ya nombré sobre las diferencias entre este ciclo hidrológico clásico, del que seguramente aprendimos casi todos en la escuela, por lo menos, a veces también en el liceo, en la universidad a veces se dan en algunos espacios, en otros no, pero en lo que refiere a las estructuras de relevancia sobre el agua en su ciclo hidrosocial, son más entendidas en otros ámbitos
que no necesariamente son los académicos. Entonces está bueno como este rever que muchas veces la concepción hidrosocial se nutre de un conocimiento que es sobre popular sobre el agua y no tanto técnico, físico, sobre el que se tenía en el lenguaje académico. Tiene una mirada integral del agua y de la naturaleza y la sociedad. No hay una separación dicotómica, eso de naturaleza por un lado, personas por otro, sino que en realidad los integra y busca una acción holística del agua. Reconoce que la circulación no es solamente física, sino que también es política, qué se hace, quién la hace, cómo hace, dónde se hace, dónde se extrae, qué genera, si genera energía, qué genera, digamos. Explica que el agua es producida mediante relaciones estas de poder, bueno, las infraestructuras que se crean, eh, las señales de los discursos, si hay escasez, si hay crisis, si hay sustentabilidad, qué pasa con el agua, digamos, cuáles son los discursos que se tienen sobre el agua, determinan también una visión social, cultural sobre el agua. Y bueno, entonces, el agua ya no fluye por gravedad, sino que fluye por otras acciones que tienen que ver con la economía, los estados, las normas que la rigen, las desigualdades sociales en las que estamos presentes como sociedad y los conflictos que ellas atraen, ¿no? O sea, tanto la escasez como el exceso de agua, como eh, quién tiene el agua, en dónde, cómo, son parte de muchos conflictos sociales y uno de los principales, según Mandiski, uno de las principales fuentes de conflictos sociales a lo largo de lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. Bien, entonces esta complejidad tiene que ver con cuatro puntos, que es la coproducción socionatural, que es este importante espacio de los impactos humanos sobre el ciclo natural preexistente del agua, digamos, lo que tiene que ver con que un río no es solo su caudal, sino que tiene que ver también con sus márgenes, con su morfología, de dónde es el agua que genera. Eso es parte de lo que se ha trabajado mucho en concientizar a las personas que tiene que ver con las cuencas hidrográficas, con las fronteras políticas de esas cuencas, con la fuente energética que eso requiere, lo que tiene que ver no solamente con la energía de la gravedad, la energía del agua, sino también las posibles fuentes de energía que puede generar el agua, lo que tiene que ver con las hidroeléctricas, o, o bueno, ahora lo que está como en boga y en puesta de consulta popular, digamos, lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. Tiene que ver con los espacios sagrados del agua y los riesgos que esta implica, ¿no? Tanto la escasez como la abundancia, como la falta, como los momentos de sequía sociales, culturales. Eh, Tiene escalas entrelazadas, ya no se habla solamente cuando se habla desde la complejidad del ciclo hidrosocial, se habla de la escala doméstica del agua, que es algo que en general nosotros como sociedad lo hablamos mucho, el cuidado del agua dentro de lo que tiene que ver con el acceso doméstico, también los roles de género con el agua, quién se encarga generalmente del agua. Hay muchos estudios que muestran que en general es un bien común que está asociado al género femenino, que tiene que ver con las tareas domésticas, que tiene que ver también con la infantilización del trabajo, muchas veces tiene que ver con que en muchos lugares que el agua queda lejos de los hogares, tiene que ver con el traslado, con el género femenino, con la infantilización del trabajo doméstico también, en cuanto a que ya es una obra de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 500 metros, ya no estás hablando de distancias breves en las cuales el agua es la fuente para el alimento. La escala comunitaria, la escala regional, la escala nacional y una escala global, que ya tiene que ver con los organismos multilaterales, los mercados, ya es otro nivel en el que está el agua. Eh, Bien, y después, bueno, las relaciones, la racionalidad y el poder del agua. Este es importante porque quién controla la infraestructura, quién accede al recurso, quién queda excluido de poseer el agua, del bien común, quién define qué es un uso legítimo del agua, ¿no? Cuando estamos haciendo un buen uso del agua, a quién le corresponde.
Bueno, esto tiene que ver con un entramado de relaciones muchas veces asimétricas sobre quién accede al agua, cómo, el dinamismo que tiene que ver con cómo cambian las tecnologías, los cambios de mercado, los cambios políticos asociados al agua y cómo también a veces los discursos le hacen a la concepción social y al manejo hidrosocial que tiene el agua. Lo que tiene que ver con la seguridad hídrica, con las crisis climáticas, muchas veces esos discursos rigen, digamos, sobre las decisiones sociales, políticas, estatales y las normas que se establecen dentro de las naciones. Es decir, que el agua no es simplemente un recurso natural o un bien común, es un resultado sociopolítico de en lo que se manifiesta en los artículos que hablan del ciclo social. Y bueno, acá tenemos como una representación de lo que puede ser la abundancia del agua, lo que tiene que ver con las crisis hídricas, el calentamiento global, el déficit hídrico, el uso social, el manejo, la importancia o cómo se manifiestan, digamos, las diferentes voces dentro de la sociedad. Y bueno, y acá está un poco el esquema de lo que implica el ciclo hidrosocial, lo que tiene que ver con el poder, las infraestructuras, el flujo del agua, la producción natural, las escalas, esto sí era local, comunidad, global, y bueno, los discursos que le hacen a la voz. En ese marco, bueno, vamos a definir entonces qué es un acuífero. Me parece que muchas de las personas que estamos acá estamos familiarizadas, pero muchas veces, bueno, un acuífero está formado por un paquete rocoso que es capaz de almacenar agua, pero también de transmitirla. Esto lo vamos a ver con lo que tiene que ver con otros conceptos cercanos a lo que es un acuífero y de lo que se habla del agua subterránea, pero no necesariamente toda agua subterránea, toda agua que se encuentra en el subsuelo conforma un acuífero. Y esto es importante porque no toda el agua que está en el subsuelo es apta para ser extraída para consumo, no toda agua está disponible para los ecosistemas y no toda agua en realidad tiene buena calidad tampoco. Entonces, no porque sea agua subterránea quiere decir que es apta para brevadero de ganado, para riego, para consumo humano, para el ecosistema, en su como fuente químicamente buena, que puede ser muy salobre, mucha sal, puede tener muchos metales. eh, y bueno, entonces no toda agua que se encuentra en el subsuelo se encuentra óptima para como dentro, como bien ecosistémico, digamos, socioambiental. Em, bueno, la zona de un acuífero principalmente tenemos la zona de la superficie de la corteza, tenemos lo que se llama el nivel más alto al que llega el agua subterránea, esto es un sistema poroso. Esta línea que define, digamos, la línea entre donde los poros pueden tener un poco de agua, pero también tienen aire, que se llama zona subsaturada, y la zona donde todos los poros tienen agua, eso se llama zona saturada. Esa línea que delimita, digamos, la zona más alta a la que llega el agua saturada, los poros saturados en agua, se le llama nivel freático o nivel piezométrico. Eh, este es el nivel que en general las personas que prospectan, digamos, agua desde la superficie, buscan para encontrar, digamos, la profundidad a la que deben poner la bomba y donde se encuentra el agua en los acuíferos que vamos a ver que se llaman libres, o pueden ser confinados también, pero ahí el nivel piezométrico puede cambiar, ahora lo vamos a ver. Bien, y por debajo en general hay una capa impermeable, o sea, el agua puede descender hasta que se encuentra con esa capa impermeable. Una capa impermeable es aquella que eh, no permite, digamos, que el agua subterránea siga circulando por gravedad hacia abajo. O lo hace muy lentamente, por lo cual retiene por largos periodos de tiempo el agua por encima. Bien, ¿cómo se recarga un acuífero? Cuando se habla de la recarga, hay varias formas de recarga. La más común para nosotros, capaz, o no sé, la que se estudia en la escuela, es la precipitación que tiene que ver con, tanto puede ser en forma de lluvia, puede ser también en forma de nieve.
o granizo que después eh, o puede ser artificial. La recarga artificial no es la más común en Uruguay, pero existe. Tiene que ver con la inyección de agua al sistema subterráneo para su migración y recarga de los acuíferos. Eh, Después la siguiente forma de recarga es por gravedad, eh, y la litológica, que tiene que ver con el sistema de fracturación y de porosidad, hace que por velocidad, digamos, el acuífero se nutra, digamos, de otros paquetes litológicos. Bueno, y acá hay un esquema de lo que implica la recarga en el tiempo. Una lluvia que precipita en esta zona puede tardar un nivel de días en circular una distancia de algunos metros, años, puede tardar en circular por varios acuíferos, por capas que son confinadas, impermeables o semipermeables, que generan otros tiempos, entonces puede tardar siglos o milenios en trasladarse. Entonces, distancias cortas, según el agua por donde circule, ¿sí? Los acuíferos más superficiales, libres, o semiconfinados o confinados, van a tardar diferentes tiempos en circular. Y esto es importante porque cuando extraemos agua, no siempre estamos extrayendo el agua que llovió hace días o hace un par de años, sino que podemos estar extrayendo agua de siglos que tardaron en llegar a ese lugar, a milenios, ¿no? Esto es un poco el caso del acuífero Guaraní, que existen varias zonas donde el agua tiene milenios. Entonces, bueno, la importancia que tiene que ver con los tiempos de circulación que tiene el agua subterránea no son los mismos que los tiempos que está el agua en los ciclos superficiales, y a su vez la acción antrópica genera que los tiempos de migración pueden variar también en el tiempo, digamos. Bien, esto es algo que les voy a mostrar nomás, no, la idea no es explayarme en esto, pero es un poco sobre la clasificación que tienen los acuíferos, que son nombres que pueden escuchar ustedes de forma diferente, en diferentes momentos, en diferentes charlas, y está bueno un poco que lo vean, si después esta presentación les queda, pero un poco para que vean que cuando hablamos de hidrogeología, hablamos de acuíferos, ahora vamos a hablar de lo que es un acuitardo, acuicludo, acuífugo, pero también se puede hablar en términos de la litología que tiene ese acuífero, por qué está formado, digamos, por qué tipo de material está formado, qué tipo de textura tiene, si es poroso, como yo recién decía, que está entre los poros, el agua de la roca, si es fracturado kárstico, eh, y la presión hidráulica, eso que recién decía, bueno, es libre, se recarga directamente por las lluvias, o es confinado, hay un paquete impermeable o semiimpermeable por encima y se recarga lateralmente o más lentamente por gravedad. Bien, y en ese marco la clasificación hidrogeológica, vamos, la voy a decir brevemente, queda escrito por si alguien después lo quiere leer. Bueno, un acuífero, en definición, entonces es ese paquete rocoso capaz de almacenar y transmitir el agua, pero existen materiales que son acuitardos, o sea, pueden almacenar agua, pero la transmiten muy lentamente. Estos son algunas zonas donde se hacen pozos igual, se extrae agua, pero el tiempo de recarga de los acuíferos del pozo para que se vuelva a cargar, para que pueda seguir extrayendo agua, es lento. Después están los acuicludos, pueden almacenar agua, en general son paquetes de limos o arcillas, que pueden almacenar agua y pueden de hecho almacenar mucha agua, porque tienen muchos poros, pero esa agua no es capaz de ser extraíble, ¿sí? O sea, es agua que se puede almacenar, pero no se puede extraer. Y por último están los acuífugos, que son aquellos que no pueden ni almacenar agua, ni por tanto transmitirla. Estos acuíferos, en general en Uruguay hay algunos, no hay muchos, porque las rocas en Uruguay generalmente están fracturadas, sobre todo las que están próximas a la superficie, que tienen que ver con las rocas ígneas y metamórficas, pero más en profundidad muchas veces la roca está en lo que se llama fresca,
y por tanto el nivel de fracturamiento que tiene es muy bajo y la conectividad de esas fracturas es baja y por tanto la capacidad de almacenar o transmitir agua también es muy, muy baja y no es posible. ¿Sí? Bueno, esto es un esquema de lo que sería, digamos, un acuífero libre, un paquete eh, sello y un acuífero confinado que se puede recargar porque libremente se recarga lateralmente. O bueno, esto es un poco lo que le pasa al acuífero guaraní. El acuífero guaraní tiene zonas donde está expuesto libre, que ahora vamos a ver cuáles son, y zonas donde está confinado. Entonces, parte del proceso de que se recarga el acuífero guaraní es por estas zonas libres y hay una migración lateral, que hay unos estudios que muestran que parte del agua viaja por un flujo hacia el oeste del país y parte del flujo va hacia el este. Eh, y también es una zona que es fracturado por arriba, que es el acuífero Arapey, que esas fracturas que hay llegan hasta el acuífero guaraní y recargan el acuífero guaraní, pero luego de transmitirse el agua por largas distancias verticales, que eso también es mucho tiempo. O sea, hay una recarga en el sistema confinado del guaraní, pero que implica otros tiempos. Bien, sobre el acuífero guaraní, puse acá unos ejemplos nomás de muchas de las cosas que están escritas sobre el acuífero guaraní, que tienen que ver con la dinámica del flujo, de cómo se mueve el agua en el acuífero guaraní, documentos sobre que hablan de la física, de la geoquímica, de lo que tiene que ver con los mapas hidrogeoquímicos del agua, la modelización de cómo se mueve el agua, lo que implica la escasez del agua en el mundo y la importancia del acuífero guaraní. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las cosas documentadas, técnicas científicas que hay, libros, van a ver que muchos de los autores capaz los conocen de nombres. Eh, Bien, y este es un mapa de lo que es el acuífero guaraní en toda su extensión, que involucra a los países de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, principalmente, en diferentes dimensiones sobre cada país. En Uruguay hay un mapa a escala 1 a 1.000.000, en la zona que es aflorante, que se le llama lo que es la recarga libre directamente de las precipitaciones o por inyección de agua y la zona que es confinado, o sea que se encuentra por debajo de los basaltos del Arapey. Esto es importante porque esta zona no solamente recarga directamente esta zona, sino que a su vez recarga los paquetes que están por debajo, que es un sistema del acuífero guaraní, que son un conjunto de paquetes sedimentarios que se van recargando uno por gravedad con respecto al otro, pero también libremente y semiconfinadamente y luego confinado por debajo de los basaltos y con recarga directa de las fracturas de los basaltos, pero claro, después de hecho de pasar por más de miles de metros de basalto, ¿no? Acá está el link para entrar al mapa completo. Y bueno, y acá hablando del ciclo hidrosocial, de lo que implica el acuífero guaraní, existen un montón de documentos que muestran, digamos, y sensibilizan a la población desde la mirada hidrosocial de lo que implica el acuífero guaraní. Que no solamente el aspecto físico y de lo mucho que se ha escrito documentos, sino lo que tiene que ver con que es un puente, que tiene que ver monitoreos, la participación social, lo que tiene que ver con la cantidad de personas que se abastecen en Uruguay, nomás del ciclo del flujo subterráneo del Guaraní de lo que tiene que ver con eh, la escasez del agua en el mundo, las amenazas que podemos tener con respecto a esa escasez, lo que tiene que ver con la importancia del reservorio, la cantidad de metros en los que se encuentra, y los procesos de defensa del agua en los diferentes espacios. Entonces, bueno, esto tiene que ver no solamente con el análisis técnico y científico del acuífero, sino también como la mirada social, la mirada de las personas sobre el acuífero y las gestiones sociales y políticas que se hacen de él. Bueno, en ese marco
¿Cuál es la importancia del agua y, y nuestra Constitución? Bueno, un artículo de la Constitución muy relevante es el artículo 47 de la Constitución, que en ese contexto determina que la protección del medio ambiente es de interés general, primando sobre el artículo 7 en muchos aspectos que le hacen, por ejemplo, a la propiedad privada. O sea, se pone por encima, digamos, el medio ambiente sobre otros intereses. Eh, las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente. Eso es como parte del primer párrafo. El agua es un recurso natural esencial para la vida. Esto es, creo que es parte intrínseca de lo que es nuestra Constitución. Y el acceso al agua potable y saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. En ese marco, bueno, un poco, yo seleccioné solamente el párrafo B, que tiene que ver con la gestión sustentable y solidaria de las generaciones futuras, de los recursos hídricos, la preservación del ciclo hidrológico y que constituyen asuntos de interés general. Eh, bueno, que las personas tenemos derecho a la participación y las instancias de planificación y gestión del agua y el establecimiento de las cuencas hidrográficas como unidades básicas para la gestión. Es importante porque se habla de cuencas hidrográficas, pero esas cuencas hidrográficas tienen por concepción en sí mismo ya el concepto antrópico sobre la gestión de esas cuencas hidrográficas. Entonces es importante que indirectamente ya dentro del concepto de cuenca hidrográfica ya la acción antrópica se introduce dentro de este marco, pero bueno, no explícitamente eh, eh, escrito. eh, y bueno, ¿cuál es el mensaje que tenemos como sociedad? Bueno, yo puse acá algunos hitos con algunos documentos que me parecieron importantes, que tienen que ver con que la OCE pierde más del 50% del agua que potabiliza. Entonces, ¿qué mensaje da si el organismo estatal encargado de la potabilización asume que tiene ese nivel de pérdida sobre el agua que potabiliza? O sea, no solamente es un agua que corre, sino un agua que fue extraída de un curso superficial, que deja bueno, la crisis hídrica, sí, lo que implica, cuándo implica crisis hídrica, cuándo se habla en el discurso político de crisis hídrica, lo que implica la ley de riego, que prioriza el uso del riego por sobre el consumo humano. Entonces, bueno, se habla de la inconstitucionalidad de esa ley, está en la Corte Suprema. Bueno, ¿qué se habla de eso? ¿Qué implica eso? El plan de regularización de pozos, que hay muchísimos pozos subterráneos que no están regularizados, que la cantidad de extracción de agua subterránea no está dimensionada en el país, que no se sabe si hay una sobreexplotación o si no, si los acuíferos tienen pérdidas en cuanto al descenso del nivel piezométrico o no. Hay algunos acuíferos como el Raigón que sí, que se monitorea y que se conoce que tiene un descenso de más de 5 metros, el nivel piezométrico, la altura que tenía antes el agua. Bueno, lo que implica la gestión de cuencas, que bueno, para la sociedad civil no son vinculantes, entonces bueno, ¿qué nivel de desgaste generan esos espacios para la sociedad civil, para la población, para los académicos, cuando no es un espacio vinculante? Y bueno, algunas preguntas en ese marco como disparadoras para la discusión, el debate que podemos generar ahora. Bueno, ¿qué narrativas necesitamos construir para que conecten la emocionalidad, la sociedad y la política con la ciudadanía? ¿Cómo acercamos la información científica y técnica al lenguaje cotidiano y accesible? O sea, eso es una parte de una información que es muy importante acercar, compartir, debatir, pero también es un desafío el lenguaje, las palabras, los tecnicismos. ¿Quién se beneficia de una gestión justa, eficiente y sustentable del agua y el saneamiento? ¿Qué estrategias concretas pueden impulsar la sociedad civil para promover el cumplimiento efectivo del mandato constitucional sobre la protección y gestión del agua? ¿Es suficiente un canon? ¿Pagar por el agua subterránea? ¿O es imprescindible una política pública de educación integral y permanente para hablar, digamos,
suficiente para que eso ocurra. Y bueno, en ese marco, bueno, muchas gracias. Y les dejo un poema ahí, después si quieren lo pueden leer. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, esperemos el espacio de consultas. Hermoso, muchas gracias, hermoso, movilizador además. Muchísimas gracias, Irene. Muy buena la presentación, pues nos dejaste tremendo trabajo ahí con las preguntas. Bueno, entonces abrimos el espacio. Eh, Podemos empezar si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda de lo que presentó, o arrancamos con planteos, como ustedes quieran. Pueden escribir o levantan la mano y le damos la participación. ¿Puedo aportar algo o intercambiar? Yo estoy en Fraiventos, se está hablando mucho y no, más que hablando, ya se está instalando un nuevo emprendimiento que tiene que ver con hidrógeno verde, lo cual es nuevo, no se cuenta con muchas herramientas como para saber qué va a pasar en años venideros, ¿no? Porque esto llega para quedarse. Y bueno, muchas gracias por invitar, por ser parte de este espacio, por compartir esta información y ha sido movilizador todo. Gracias, Irene. Macarena. Tal vez una pregunta de esas cosas técnicas que explicaste, que eh, ¿cómo es que hay un acuífero arriba y otro acuífero abajo, para decirlo así simplemente? Y el Arapey está arriba en una parte del Uruguay y el acuífero guaraní está abajo. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que en realidad, cuando nosotros estamos juntos con África, digamos en la Pangea, la zona en la que pertenecíamos, que era la cuenca chacoparanense, era un desierto. Ahí se formaron, en ese desierto, digamos, se conformaron las arenas que eran parte de lo que se empezó, eran aflorantes y empezó a llover, digamos, y había agua, cursos de agua, no tan grandes como la red hidrográfica que tenemos hoy en Uruguay, sino que era más parecido a un desierto. Luego del proceso de fracturamiento, nos empezamos a distanciar, digamos, más o menos entre 4 y 8 centímetros por año de África, nos seguimos separando. Y en un momento dado, en el Cretácico, digamos hace bastantes millones de años, hubo un proceso de lava volcánica, que son unos basaltos toleíticos, que empezaron a salir de la superficie, unos volcanes con lava, que cubrió gran parte de lo que eran esas arenas. Esos basaltos se fracturaron, eran una roca que era masiva de cierta manera, digamos una roca que recién se enfrió, muy tenaz, muy dura y masiva, o sea, sin fracturas, sin poros, sin nada, pero que se fracturó, se empieza a romper. Esas fracturas permiten la circulación de agua y esa circulación de agua hace que parte de esa agua llegue, digamos, a las arenas que quedaron por abajo. Se le llama confinado porque en realidad tiene un paquete por encima de lavas, ya enfriadas, en roca, digamos, pero que si no existiera ese sistema de fracturamiento, la circulación al sistema guaraní no se daría. Solamente la recarga sería la parte en la que los basaltos no llegaron o ya se terminaron de erosionar eh, y las areniscas quedan aflorando. Lo que se llama retroceso de la cuesta basáltica, que capaz que alguien lo escuchó, son esas lavas que se enfriaron y van erosionándose y retrocediendo, y a medida que se van erosionando y van retrocediendo hacia el lado de Brasil, o sea, cada vez es más chica el área que ocupan, el acuífero guaraní va a ir aflorando cada vez más, porque está por debajo. Pero claro, estamos hablando de escalas de millones de años, ¿no? No estamos hablando de fenómenos que ocurran de cientos de metros a escala humana, digamos, ¿no?
Gracias, Irene. La- Inés Pereira había levantado la sí, mano. Inés y Rita, Inés y luego Rita. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Irene, por toda la explicación. A mí me gustaría saber cuánto se podría llegar a estimar que demoraría esa agua en volver la que se plantea que piensan sacar para el hidrógeno verde. Si se puede hacer algún cálculo de siglos o de milenios, como recién comentabas. Gracias. Se puede saber, el agua subterránea se puede datar, se puede saber la edad que tiene. Eh, Desde hace cuánto tiempo que está en el sistema subterráneo, digamos. En ese sentido, se podría datar, se conocen algunos datos de la edad que tiene el agua en el acuífero Arapey, o el acuífero Mercedes, o el acuífero del que se quiera extraer. Se puede hacer una datación y conocer la edad de esa agua. Por tanto, estimar más o menos la cantidad de tiempo de circulación que tiene esa agua en el sistema subterráneo. Bueno, eso te da un dato sobre los tiempos que están de migración en el acuífero. También se puede saber el oxígeno, según el oxígeno, los isótopos de oxígeno. Se puede saber si esa agua es agua que viene de la lluvia actual, o de qué lluvia viene, o de qué lugar, si viene de otro acuífero. Por tanto, se puede saber no solamente la edad que tiene, sino si está conectada con la lluvia que precipita en esa zona o no. Por ejemplo, son cosas que se pueden saber. De esa manera decir, bueno, en realidad, por ejemplo, si te da un agua que tiene conectividad, que tiene el oxígeno relacionado con las precipitaciones, y además te da una edad de 40 50 años, puede decir que es un agua relativamente joven, y que tiene un periodo de circulación no muy largo, o capaz que te da 5 o 6 años. Entonces, bueno, ya estás hablando de otras escalas, pero capaz que te da, no sé, en el acuífero guaraní te puede dar capaz 10.000 años y ningún tipo de conectividad con el sistema superficial. Bueno, nada, son como hipótesis, ¿no? De cosas que te pueden llegar a suceder para saber qué tipo de velocidades hablas de recargas y de migraciones del agua. Después está lo que tiene que ver con el nivel de la napa y las precipitaciones. Entonces vos podés saber, según cuánto ha llovido en esa zona, en un año, en 2 años, cómo ha migrado la napa si es en un acuífero libre. Y bueno, decir, bueno, de las extracciones que hay en la zona y de la lluvia que ha habido, cuánto que ha variado ese nivel de la napa, ese nivel piezométrico. Entonces, bueno, ahí decir, bueno, hay una pérdida del nivel, hay un aumento, hay una variación, pero se mantiene estable. Bueno, esos son datos que también se pueden estudiar. Perdón, pero complemento, cuando el Ministerio de Ambiente hace los estudios para habilitar o no a que una empresa utilice esa tierra, ¿hace esos estudios también? ¿Llega a Bueno, ese en nivel realidad, de estudios en la zona? cuando el que tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental, el estudio de evaluación de impacto ambiental, es la empresa, es el interesado. Entonces, en realidad, es parte de la demanda social que se puede hacer asociado a esos estudios, que tenga ese dato, que tenga ese reconocimiento. Hay estudios que tienen que ver no con todo el proceso hidrogeológico, sino que tienen que ver con el proceso hidráulico del agua. Entonces se habla de, bueno, de la cantidad de agua que estaría disponible. Entonces, bueno, eso también es otra visión desde dónde se ve el agua y de qué manera se gestiona el agua, y bueno, una visión política y social del agua, ¿no? Entonces, bueno, no todas las concepciones científicas vemos el agua desde el mismo lugar. Y esto es importante también de tener en referencia cuando se habla desde qué lugar, como científico, hablamos del agua, y desde qué lugar ustedes demandan la información también sobre el agua. Eso es importante que, que, que sepan que en realidad, nada, hay personas que capaz que todavía hablan del ciclo hidrológico, entonces solamente hablan del proceso físico del agua, y no importan las personas, ni la extracción, ni la política, ni quién accede, ni quién no. O sea, no tienen esa visión social.
Hay personas que tienen solo la visión social y bueno, en realidad si llueve o no llueve, bueno, sí, pero en realidad yo puedo almacenar agua y independizarme de la lluvia. No sé. Eh, Como que bueno, no, la mirada integral y bueno, no, es como un proceso, un cambio de paradigma que todavía se está construyendo y se construye colectivamente, digamos. Gracias, Rita. Gracias, Irene, gracias, Irene, por tu presentación, que siempre seguimos aprendiendo y está re bueno. Solo una aclaración para saber si tengo el concepto concreto y para concientizarnos. Cuando hablamos del canon, en Uruguay al menos no se paga ningún canon por sacar agua subterránea. Digo porque pensando en las propuestas de las megas empresas, en realidad se llevan el agua a muy bajo costo. Es así, ¿no? Nadie paga por extraer agua subterránea. No, actualmente no, o sea, están nuestras normativas, existe, digamos, pero nunca se reglamentó. Eh, o se aplicó el reglamento, digamos. Por tal razón no se paga por el agua subterránea. Eh, pero bueno, yo lo puse como pregunta porque me parece que hoy en día se ha puesto como en boga volver a hablar del canon y volver a decir, bueno, si se van a llevar el agua, por lo menos que paguen por el agua. Entonces, bueno, esto es una visión también, con que paguen alcanza o no, o es necesaria una educación sobre lo que tiene que ver con el agua, independientemente del pago. Bueno, es como también una cuestión filosófica política de dónde posicionar, porque al pagarla también estás haciendo una gestión sobre el agua que puede ser mejor, puede ser peor, puede ser, bueno, qué gestión y de qué manera, qué se va a hacer con ese dinero, de qué manera se va a gestionar. Se va a generar nuevos pozos a las personas que no tienen agua. O sea, en el acuífero Guaraní hay muchas personas que no tienen acceso todavía a un sistema de agua dentro de sus casas, un buen sistema de saneamiento. Entonces, bueno, dentro también de lo que tiene que ver con muchas zonas de Uruguay, todavía tenemos problemas con el saneamiento, con el acceso al agua. Entonces, bueno, con el canon se va a resolver eso. ¿Qué se va a resolver con el canon? No solamente quiero que pague estas empresas de hidrógeno verde, porque quiero que paguen por esa agua, pero no sé, una cervecera tendría que pagar por el agua también, y no sé, las plantas de agua de embotellada deberían pagar por el agua o no. No sé, una persona que lo usa para riego de su cultivo, que es para comida, que tiene que ver con, no sé, Montevideo suburbano, rural, tiene que pagar por el agua o no, qué costos, no sé, es como, bueno, es una Está bien. discusión política Claro. que le hace Y al ot- ciclo social también, y es Ujú. importante. Pero bueno, está bueno, ya que se puso como de vuelta en muchas charlas, me parece que estaba buena la pregunta de si alcanza solo con el canon, o si el canon, pero también educación ambiental, o solo educación ambiental, y con eso se va a regularizar muchos pozos, se va a tener otro tipo de conciencia con el agua. No sé, es una pregunta, no tengo ni Está idea. bien. Bien, bien, pero solo para aclarar cómo es actualmente. Y otra pregunta o planteamiento es si desde el punto de vista de estudio se estudia el relacionamiento entre las diferentes cuencas del Uruguay. Digo porque Uruguay es muy pequeño y las aguas terminan todas relacionadas y no tenemos como montañas o cosas geográficas que realmente creen una diferencia total entre los territorios. O cada uno estudia solo su cuenca. Digo porque a veces creo que lo que nos falta es como la globalidad en un pequeño territorio para poder incidir o tomar decisiones que realmente beneficien a un territorio que no es tan grande como pudiese pasar en otros países, pensando desde nosotros, desde nuestro territorio. Sí, bueno, la visión, o sea, Uruguay es chiquito porque estamos alrededor de Brasil y Argentina, que son, ¿no? Unos gigantes, pero no somos tan chiquitos. Y bueno, me parece que la gestión de cuencas es importante que se haga porque es una forma también de politizar el territorio de una manera diferente, que es una concepción que no es la política administrativa en departamentos, que eso rompe un poco la estructura, que seguramente complejiza lo que tiene que ver con la gestión de las cuencas.
Y después las cuencas en realidad sí se ven como eh, en diferentes instancias y creo que en realidad eso le hace a que las poblaciones que vivan dentro de ese sistema hidrosocial puedan enriquecerse de conocimiento y estoy de acuerdo con que también se debe democratizar y interconectar esa información y no Ahí va. segregarla en cuencas. Pero si una vez que se delimita una cuenca, como concepción base, el agua no se interconecta desde lo que es el ciclo superficial. Pero es verdad que lo que implica el ciclo hidrológico subterráneo no son las mismas cuencas hidrográficas. Entonces, cuando hablamos de cuencas hidrográficas, pero hablamos de agua subterránea, no estamos hablando de los mismos territorios. Y esto es importante, ya que trajiste el tema, entender que en realidad cuando hablamos de ciclo hidrosocial hablamos de lo que pasa con el agua superficial y las personas que habitan en ese territorio y cómo se gestiona el agua en ese territorio. Pero cuando se habla del sistema subterráneo, se puede hablar del sistema subterráneo que habita sobre esa parte superficial, pero ese acuífero, por ejemplo, puede extenderse a varias cuencas hidrográficas, como pasa, por ejemplo, en el norte. El acuífero confinado del Guaraní involucra varias cuencas hidrográficas porque claro, tiene otras dimensiones y otra eh, interconectividad con el sistema superficial que no necesariamente le hace a la cuenca hidrográfica. Y otra cosa que es importante, que el sistema subterráneo muchas veces en muchos lugares y en muchos puntos está conectado con el sistema superficial. No son dos paquetes aislados totalmente, que bueno, si llueve mucho se recarga el acuífero. No, en muchos lugares en la topografía y la forma en la que está la migración del agua involucra, digamos, una conectividad superficial y subterránea de forma armónica. Armónica en el sentido de que sucede en varios puntos, en varias zonas, o mismo el agua subterránea aflora y emana, y nacen manantiales y nacen cursos de agua a partir de agua subterránea. Gracias. Isabel y luego María Teresa. Hola a todos. Eh, para mí fue un abrirme la mente en muchos aspectos. Tu exposición, muchas gracias, Irene. Y quería hacer una pregunta. Si hay algunas leyes internacionales que prohíben tipos de uso de venenos sobre la superficie del acuífero, teniendo en cuenta que involucra 4 países, pero el acuífero es uno solo. Eh, Teniendo en cuenta que si llega, entiendo yo que en algunos lugares tardará o nunca va a llegar al acuífero, pero hay otros lugares por su formación fácilmente puede llegar al acuífero el veneno, vamos a decir, ¿verdad? ¿Y cómo afectaría eso, esa agua subterránea que en este momento entiendo que es sana, pero si se está utilizando venenos encima, puede ocurrir que un día toda el agua se envenene? Eso es mi preocupación, ¿verdad? Que, te- que veo que se utiliza venenos a gran escala por ciertos cultivos y pienso que eso va a afectar el acuífero también. ¿Podías aclarar un poco eso, esa duda que tengo respecto a las leyes y por otro lado respecto al uso de los venenos encima en la superficie de los acuíferos, teniendo en cuenta que hay zonas de recarga importantes y en otros lados no? Gracias. Bueno, sobre normativa internacional del acuífero guaraní, no sé mucho. O sea, sé que en Uruguay está prohibido cualquier ingreso de contaminante, o sea, a un sistema superficial o subterráneo directamente. De hecho, prevé la ley y el artículo 47 que cualquier persona que cree o genere un daño debe abstenerse y de lo contrario tiene una sanción. Calculo que a nivel internacional, sobre todo en Argentina y en Brasil, debe ser muy parecido, o en Paraguay. No creo que el uso de contaminantes directamente sobre el sistema superficial esté habilitado, digamos. ¿Qué tipo de sanciones o de qué manera las personas tengan sobre el mal manejo que hagan sobre los sistemas superficiales o del agua? Seguramente eh,
no sea homogéneo, digamos, a nivel constitucional en todos los países. Em, pero sí, una vez que ingresa un contaminante al sistema subterráneo, el proceso de depuración de ese contaminante tiende a ser lento. También tiende a ser lento el proceso de encontrar el contaminante en el acuífero, porque a veces una contaminación también demora días, años o siglos en llegar de un punto a otro, porque viaja con el agua en general, a no ser que por mucha concentración migre por diferencias de concentración, que eso sería otro proceso. Pero si no viaja con el agua, y de esa manera también demora el tiempo que demora el agua en llegar de un punto a otro. Entonces, si vos tenés un lugar de monitoreo, que a vos haces un análisis químico y la fuente de contaminación está lejos, capaz que demora 10 años en llegar la contaminación. Pero claro, durante 10 años estuviste vertiendo algún tipo de contaminante. Eso puede ser complejo. De hecho, en el agua subterránea a veces las contaminaciones son complejas de determinar, porque claro, muchas veces demoran mucho más tiempo en llegar desde el momento en que se generó la fuente de contaminación a nivel superficial. Y por otro lado, ahora se están haciendo varios monitoreos de calidad de agua subterránea para saber si hay herbicidas, pesticidas, si hay restos de metales asociados a algún uso industrial. Se están haciendo monitoreos y se quiere mejorar ese nivel de monitoreo, de registro hidrogeoquímico se llama, o sea, la química del agua subterránea. Y bueno, en realidad es una presión que se puede hacer social, el conocer, digamos, la mejora de la calidad hay, qué tipo de contaminantes puede haber, tanto en el agua subterránea como en el agua superficial, ¿no? O sea, y bueno, que, que se conoce que muchos usos del suelo que tienen que ver con cultivos tiene asociado uso de herbicidas o elementos que pueden ser nocivos para la salud. Entonces, bueno, de esa manera decir, bueno, de qué manera esos circulan por el suelo, circulan por el sistema superficial, circulan, porque claro, está todo conectado. Entonces, bueno, también es un elemento también a conectar dentro de lo que son los usos del suelo y el agua. Pero bueno, es cuestión de monitorear, de generar una red, de generar una intención social de sostener, digamos, también una intención de monitoreo. Eh, claro, también es difícil decir, frente a una percepción nomás de que existe un riesgo, hacer un monitoreo, que a veces también es difícil para generar una presión a nivel de Estado o de la OCE, no decir, bueno, yo pienso que puede haber, entonces, y bueno, a veces hasta que no pasa un caso de alguien que consume un agua o que consume algo, que algo pasa concreto, el monitoreo no se hace, ¿no? Entonces, bueno, eso de prevenir, que está en nuestra Constitución, es importante también hacerlo valer. Digamos, existe el proceso precautorio, el proceso de prevenir, entonces, bueno, cosas que puedan ser potencialmente contaminantes, no vertirlas en el suelo, en el agua, pero también en caso de que se viertan, decir, bueno, hacer un monitoreo, exigir un monitoreo asociado para ver qué efectos ha causado. Gracias. María Teresa y luego Ana Inés. Bueno, muchas gracias, Irene, por la presentación y a todas por las preguntas. La pregunta que yo quería hacer, bueno, son dos. Una es si vos podrías definir estrés hídrico. Y te pongo un poquito un contexto para esta pregunta, porque justamente en el marco del trabajo del documental que hicimos, que bueno, que se cierra ahora y estamos editando, yo le hice una entrevista a Fernando Puntigliano, que es el líder de desarrollo de proyecto de hidrógeno verde para la empresa Enertrack en Latinoamérica y en Namibia. Y él lo primero que me dijo fue que el proyecto Tambor, ¿no? Que fue cuando estuvimos, se iba allí en Tambores, esa era una zona donde no había estrés hídrico y que pero de ninguna manera había estrés hídrico. Y yo dije, ¿qué estudios, qué han hecho ustedes? ¿Cómo pueden afirmar ahora que no hay estrés hídrico? Y él dijo que absolutamente no, 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 o sea, de una manera muy, sin nombrarme ningún estudio, sin decirme dónde estaban
ese trabajo previo. Entonces, mi percepción es otra, pero yo no soy científica. Te quería preguntar cuál es tu opinión sobre eso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si hay una relación entre las comunidades científicas en los territorios de los distintos países donde está el acuífero guaraní, como para entender desde esa perspectiva si hay un estrés hídrico preexistente a esta última etapa, bueno, última no, digo última idea, esta etapa del hidrógeno verde que para mí llega sumado a otras explotaciones irracionales del agua que lo ponen en peligro. Pero bueno, esas son las preguntas. Bien, como el agua en realidad cuando empieza a faltar, se le llama como, tiene diferentes como estadios. Empieza con el estrés, después sigue con la crisis, después sigue con la escasez, o escasez y crisis, no me acuerdo ahí bien el orden, pero tiene como esas etapas, digamos. Lo que pasa en Tacuarembó es que hay momentos de escasez de agua. O sea, existe registro de muchas personas que hablan de que sus pozos subterráneos se le han secado y no tienen agua. Hay otros que dicen que no, que a pesar de que hubo momentos en que llovió mucho y se hablaba de una déficit de precipitaciones, de falta de agua, sin embargo sus pozos no se quedaron sin agua. Entonces, cuando hablamos de que falta o de que hay una crisis hídrica o que hay un estrés hídrico, está asociado a que hay unos cambios en la posibilidad del acceso o no al agua. Entonces lo que él, yo creo que quiso hacerte referencia es que a las personas no les falta agua y no hay como un evento que vos digas durante 6 meses no tienen agua o la gente anda con cachimbas para un lado, para el otro con el agua, no tiene conectividad. O sea, como una dimensión del problema, pero la realidad es que eh, ellos dentro del estudio que hicieron, por ejemplo, el Arapey, lo descartaron como sistema subterráneo porque se dieron cuenta que había una conectividad muy fuerte con el sistema superficial y fueron directamente al Guaraní, que es donde proponen los pozos, y en el Guaraní, claro, no hay un estrés hídrico en esa zona porque en realidad por más que hay muchos pozos, se conoce que la cantidad de volumen hídrico disponible en el Guaraní en esa zona es bastante alto y tiene una recarga directa y tiene como un montón de características que hacen que, bueno, que potencialmente en breve periodo de tiempo no se va a secar ese acuífero, ni va a disminuir su nivel piezométrico al punto de secar los pozos. Pero esos son estudios que se tienen que hacer, en definitiva. No están hechos y también es como, bueno, yo digo que no hay un estrés hídrico, pero si agrego 2.000 personas en el lugar y tengo que suministrarle a 2.000 personas más saneamiento, agua, es otra demanda de agua más allá de la empresa, o sea, sobre el sistema, ¿qué voy a demandarle? Y si está pronto para esa demanda el sistema, no sé. Son como cosas que hay que seguir estudiando, digamos. Y bueno, en Uruguay en sí mismo no es una zona que se caracterice por el estrés hídrico, digamos, pero tampoco es una zona donde vos digas no va a suceder nada. Ya lo vimos con la crisis del 2023 con el agua en Montevideo. O sea, hay cosas que vos podés decir, no falta, no hay no sé qué, pero una mala gestión del sistema de cuencas eh, y asociado a una reducción de las precipitaciones durante un periodo no muy extenso de tiempo, porque no fue una crisis de precipitaciones muy larga. Entonces estás hablando de 1 o 2 años con menos precipitaciones, ni siquiera es que no llovió. Ya tenés una crisis hídrica instalada al 60% de la población. Entonces, bueno, hay cosas que no sé si están estudiadas al detalle de cómo va a cambiar, por ejemplo, las precipitaciones asociadas al cambio climático, de qué manera las personas pueden verse afectadas en la circunvalación de la planta. Eso está más o menos estudiado. Entonces, bueno, ¿se puede mejorar? Sí, capaz que el resultado da que es verdad, que no hay crisis hídrica, que se puede traer el agua y que el agua está más que disponible para poder hacer otros usos como el de energía
y la sociedad quiere ese camino. Y bueno, sale eso. No sé, me parece que todavía hay incertezas como técnicas y científicas como para aseverar que no hay un conflicto sobre el agua en una zona que además está subpoblada. O sea, perfectamente es una zona que se podría potenciar con más población, o no sé. Las migraciones poblacionales a veces varían. En general hay un éxodo del campo como a las ciudades, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasará? No, tampoco uno lo puede dimensionar. Hay lugares en La Valleja que estaban prácticamente sin población y mucha gente después de la pandemia fue a construir y hizo pozos, hizo cachimbas, y hay todo otro tipo de producción de agua, de saneamiento. Y bueno, eso fue un flujo de población que era de cierta forma inesperado. Bueno, las cosas inesperadas también suceden, no sé. Y lo otro de las comunidades científicas de los países del acuífero guaraní, que están cuyo territorio este, involucra el acuífero guaraní, si ustedes están en contacto, si existe una red de estudios vinculantes o... Bueno, sí, hay varios estudios. La Facultad de Ciencias ha hecho varios estudios con Argentina, con Brasil. Ujú. Eh, Calculo que algunos integrantes capaz que eran de Paraguay también de los grupos, pero sí, hay muchos grupos que están trabajando, que trabajan interdisciplinariamente, transnacionalmente, internacionalmente. Sí, sí, hay. Y se han hecho varios estudios que son regionales importantes, Ujú. de uno de los que puse ahí en la presentación. Que claro, son un poco más viejos, hay algunos más nuevos, hay uno importante que determina que el flujo del agua subterránea no es lineal, sino que va para un lado y para otro. Entonces, claro, el agua que vos decías, está todo el agua viene para acá, no, no, agua viene para acá y agua se va para allá, no es lo mismo, no está todo el agua disponible. Entonces, bueno. Nada, esos son como datos importantes que salen de los estudios que no, a veces también son cosas inesperadas. Ahí en la zona de donde está el proyecto Tambor, la conectividad con el acuífero guaraní no se conoce, se estima. Entonces, bueno, no es lo mismo decir que hay una estimación, que hay una conectividad, si esa conectividad es real o no, si hay un fracturamiento que conecta o no, no es lo mismo. No sé. Son como incertezas que están. No sé si porque haya incertezas, necesariamente tenés que decir, bueno, existen la precautoria y como hay incertezas técnicas, no lo hago. O puedo decir que con esas incertezas camino igual y apruebo los proyectos y bueno, después lo voy viendo con el tiempo, mejorando. Bueno, esas son como decisiones que trascienden mi ser totalmente. Pero bueno, yo propongo la discusión. Está bien, está bueno. Ana Muchas Inés. gracias. Con simples palabras, porque me supera todo esto, pero me cuestiona el uso librado o los estudios librados solamente a las empresas. Me parece de una falta de ética en la parte social, digo, de cualquier territorio. Entonces me preguntaba, ya que hay tantos estudios, tantas valoraciones, tanta gente capaz, nacionalmente como internacionalmente, los ministerios, ¿qué hacen con toda esa información? Porque si los monitoreos suceden cuando aparece situaciones de catástrofe o de crisis en determinados ambientes, ¿para qué están? ¿Quién hace esos monitoreos? Y hay que esperar que suceda algo para que aparezcan esos controles, no sé, me cuestiona. Y después también me parece hasta ridículo cuando nos proponen en la educación enseñar a los niños el cuidado del agua y todo eso, cuando después sabemos que eso mm, no cerrar la canilla para cuando te lavas los dientes y todo eso, y después a nivel de empresas y de todo eso, a nivel económico, son todas otras reglas que contradicen todo lo anterior, ¿no? Entonces, como lo económico siempre está primando sobre lo social, sea del gobierno que sea. Es una parte. Y después el compromiso del Uruguay frente a la COP30, eh, ¿en qué sentido eso después va a tener, si queda solamente a nivel de discurso o después ya la ciencia tiene
la responsabilidad y la capacidad de ir cuestionando la puesta en práctica de todas esas lindas palabras que se dijeron y esos compromisos que asumió el Uruguay en la COP30, ¿no? Con respecto al cuidado del medio ambiente y el cuidado hídrico. Bueno, muchas cosas, voy por orden. En la normativa, la ley uruguaya en realidad se basa en el concepto de buena fe, de que en realidad la gente que va a hacer el estudio de impacto ambiental, sea así con la empresa, va a hacer un estudio integral de buena fe, ético, y va a presentar los datos fidedignos en cuanto y el conocimiento. O sea, esa es la premisa. No, no voy a poner de mala fe a nadie, yo, porque ya voy a la ilegalidad. Pero me parece que es importante saber que esa buena fe está dentro de nuestras normativas y, y bueno, de hecho, obrar de mala fe o obviar información es sancionado dentro de lo que son algunos proyectos mineros o proyectos, yo qué sé, o sea, obrar de mala fe o omitir información bueno, tiene una sanción. Y bueno, la evaluación de impacto ambiental tiene un contralor que es el ministerio, que de cierta forma va a leer, va a conceptualizar y bueno, después pone la puesta en manifiesto y después viene, si en caso de que se hace la categoría, la audiencia pública. Y bueno, en realidad hay como diferentes instancias en las cuales se puede llevar a cabo, digamos, un estudio paralelo, digamos, social de esos. Que no es perfecto, bueno, es humano, pero tampoco pondría de mala fe las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas, porque muchas veces tienen muchos técnicos que somos de hecho muchos, o sea, yo nunca hice una, pero somos de hecho muchos que o trabajaron en la universidad, o trabajan en la universidad, o fueron técnicos, o son universitarios del UDELAR. O sea, somos como una comunidad que se mueve dentro de muchos ambientes, y me parece que bueno, que no pondría de mala fe técnica, digamos. Pero bueno, es parte del juego. Las empresas también van a tirar un poquito para su lado, el Estado va a tirar un poquito para su lado, la sociedad civil tira un poquito para su lado, y bueno, esas tensiones son las que hacen el entramado social. Que bueno, lo divertido. Em, y después me parece que no me acuerdo la segunda pregunta. Em, ¿Cuál era la segunda pregunta? Lo de la COP, o sea, hay varias cosas internacionales que el Estado uruguayo ha accedido. Me parece que la información no tiene por qué ser solo técnica universitaria. Me parece que a veces la información que tiene que ver con las comunidades, con el conocimiento local, es valioso también. Yo lo reivindico en cuanto a conocimiento, me parece que es importante que no siempre llega a esos espacios, es cierto, pero que me parece que son importantes. Muchas veces el conocimiento científico tampoco llega a esos espacios, muchas veces son conocimientos que tienen que ver con estructuras políticas y económicas, o sea, no necesariamente, pero bueno, todo ese entramado también que todos tiran un poquito para poder sumar. Me parece que también en esos espacios, por más que haya pujas políticas y económicas, yo creo que nadie quiere decir quiero destruir el planeta. Me parece que esa capaz que existe alguna, no voy a decir que no existe nadie, pero bueno, son muy poquitos si existen. No sé, no creo que en realidad la destrucción del planeta sea un objetivo. Me parece que velar por el bien común es un objetivo, capaz que no de todas maneras, no de todas las personas, no de todos los lugares igual, pero me parece que en esos espacios, dentro de las pujas políticas y económicas, el ambiente se cuela, ¿no? No es que tiene su lugar, sino que, bueno, se infiltra y va, va generando. Pero yo creo que el ambiente también se está haciendo escuchar con el calentamiento global. Hay muchos negacionistas, pero bueno, también hay terraplanistas. O sea, me parece que trabajar con las diferencias también es parte de cultivar un pensamiento crítico diferente. Y bueno, hay cosas técnicas que ya están saldadas, me parece, pero hay cosas que se pueden rever, educar, enseñar, yo qué sé, como lo del agua. A veces, bueno. Yo le enseño a un niño a cuidar, cerrar la canilla y todo, y no tiene mucho, pero capaz que ese niño después trabaja en una empresa y trabaja en una multinacional y dice, che, gente, podemos gestionar esto y ahorrar 10% de agua. Y bueno, llegó a ese granito de arena.
Y bueno, esa empresa ahorra 10% de agua. Pero bueno, es un trabajo hormiga, sí, sirve, no sé, vale la pena, capaz sí. Si hay que hacer obras sobre la empresa y exigirle el 10% por más que la persona no haya llegado, también, me parece. O sea, me parece que las presiones deben estar por igual, pero no saltearse una. O sea, no por presionar la empresa, omitir la educación y omitir la educación. Me parece que, bueno, pasa que, bueno, es un entramado muy complejo y, y la conciencia colectiva no siempre llega a todos los niveles, en todos los lugares, de todas las formas. Es como, también es complejo. Entonces, bueno, o las mismas ideas también. Uno quiere decir, bueno, yo educo ambientalmente, pero la educación ambiental también tiene todas unas filosofías diferentes, ¿no? Entonces, la forma en que yo voy a pensar la educación ambiental es totalmente diferente a una persona que vivió siempre, no sé, en el Amazonas. Y lo que entiende por ecología, lo que entiende por comunidad, lo que entiende es una visión como, como política y como social totalmente distinta a la mía. Y bueno, capaz que el fin, capaz que es el mismo, pero el camino a donde llegar, y no, y la forma, es como muy complejo eso también. Mismo dentro de Uruguay, o sea, las visiones de la gente rural es muy diferente a la gente urbanizada, a la gente citadina, no es la misma cosmovisión. Hay cosas que, puntos en común seguramente, puntos que, pero bueno, las diferencias también construyen, me parece. Y bueno, no sé. Está complicado. Gracias, Irene. Pablo tiene la palabra. Bueno, hola a todos. Pablo de la red Acuífero Guaraní y de un proyecto que estamos haciendo con los niños que se llama Somos Agua. Eh, Fui anotando unas preguntas y contestando algunas de lo que se conversaba ahora. Decía María Teresa, ¿cómo estás, María Teresa? Si había coordinación entre los países. Y Irene le contestó que sí, que a nivel científico había. Y yo tengo otra perspectiva, Irene. Sabes que nosotros acá, al estar en una ciudad que es de los dos países, tenemos muchos contactos con los estudios de Brasil. Y acá en Libramento resulta que hace poquito estuvimos tratando de integrar a la red, o tratando de integrar en realidad el proyecto que estamos haciendo con los niños, a la gente del DAE, vendría a ser la OCE local, una cosa así, ¿no? Y tienen una concepción muy interesante en cuanto a la investigación del agua que están otorgándole a la población. Libramento, el 100% del agua de Libramento, del agua potable, viene del acuífero, o sea, no tienen reservorio de agua. Entonces tienen como un protocolo de mediciones en los alrededores y están encontrando o sea, una cantidad importante, no sé los porcentajes porque no soy técnico, de, mm, este, mm, de residuos de agrotóxicos, sobre todo de toda la parte, acá en esta zona es una zona de vinos y olivos. Y se utiliza bastante en los agrotóxicos, ¿no? Y monocultivos. Y ellos están encontrando, están midiendo que hay proporciones importantes de residuos en el agua. Eh, bueno, se me cortó acá, No, sí, se escuchó. pero a mí se me apagó la... ¿Me ven? Sí. Porque yo no los veo. Bueno, sigo. Bueno, eso era lo que quería aclarar, ¿no? Y también de metales. Dice que están encontrando niveles importantes de metales. Y acá del lado de Rivera no tenemos ni idea de que eso ocurre. O sea, no hay en la OCE local ningún departamento con protocolos
digamos, de evaluación del agua subterránea, ¿no? Em, Eso es una de las cosas. Lo otro, cuando se habla de, digamos, de la cátedra, se habla de los científicos. eh, yo me acuerdo que hace un tiempo siempre creí que la cátedra estaba unificada por una verdad científica en cuanto a datos de investigación que eran objetivos. Y ahora con el tiempo en el que estoy trabajando, que estoy eh, en una organización social que trabaja con el agua, veo que existe una división importante en la cátedra. O sea que, no sé, Irene, veo que hay como versiones que no son unánimes, ¿no? Digo, como que hay científicos que están este, con una teoría sobre la prospección del agua y otros que están como la tuya con una preocupación. O sea que cuando uno habla de la cátedra, también creo que habría que ver qué cátedra, o sea, qué sector de la cátedra. No sé, eso después, Irene, podés. Sí, sí, eso un poco como que lo nombré capaz que medio por arriba, pero me parece importante, sí. O sea, la visión política del agua, la gestión política del agua, los usos del agua no son un paradigma unificado dentro de la sociedad, ni dentro de la academia, ni dentro de la política estructural, digamos. O sea, me parece que tildar de objetiva, pura y dura a la universidad técnica es una falacia, me parece. O sea, la gente tiene posturas políticas, tiene posturas ideológicas, tiene posturas, o sea, después están los datos. Los datos sí son neutros en cuanto al dato, pero cuando vos haces una interpretación política o de la gestión que querés hacer sobre esos datos, ya tiene otra dimensión. Eh, pero bueno, después está el dato, o sea, falta agua, no hay agua, falta no sé qué, cuánto. Pero bueno, después puedo decir, faltó agua, pero puede ser deberse a estas cosas, también está esto otro, y los procesos son múltiples, integrales, como complejos. Entonces, bueno, ahí también va a velar, digamos, que predomina. Y después hay muchas cosas que tenés que probar. Entonces, el uso de suelo, por ejemplo, genera el ingreso de pesticidas y contaminantes al sistema subterráneo. Y bueno, hay que monitorearlo. Uruguay lo A monitorea eso, y casi que no. perdona, Entonces, bueno, me refiero a los, ¿cómo hacer? discúlpame, pero yo me refiero justamente a eso, que es posible que existan dos, digamos, corrientes dentro de la cátedra cuando no existen datos científicos. Y creo que nosotros carecemos muchísimo de datos científicos, por eso puede haber versiones, porque cuando hay un dato, cuando hay data, no puede haber versiones, o falta, o sobra, o hay. Ya está. Pero como lo que veo es que para mí, en nuestro grupo hemos intentado encontrar materiales y casi que no hay material. Por ejemplo, te digo, en Libramento se monitorea el agua y se están encontrando residuos y aquí no se monitorea. Entonces puede haber científicos que digan el agua está bárbara y no hay problema y otros que digan no. A eso me refiero, ¿no? Que tenemos que tener este, creo que uno de los objetivos de los movimientos sociales es eh, exigir que existan Monitoreo. monitoreos permanentes, digo, porque si no, y ahí voy a otro de los temas, ¿no? O sea, me encantó cuando dijiste lo de la buena fe de las empresas, ¿no? O sea, yo cuando era más chico, capaz que si te hubiera escuchado, me hubiera parecido bien interesante. Ahora que soy más veterano, viste, como que tengo ciertas dudas sobre la buena fe. Entonces, sobre eso te quería preguntar lo siguiente. Yo hace poco me comuniqué o estuve en contacto con gente en Chile que estaba también con un problema con trabajando, allá ya está más instalado el tema de hidrógeno verde, entonces tienen más, digamos, data sobre sobre las consecuencias. Y ellos me decían que uno de los problemas es que
fueron convencidos por la buena fe de las empresas, pero cuando intentaron comparar datos, Chile, o sea, el Estado, no tenía ningún recurso tecnológico para poder, ¿cómo te voy a decir?, monitorear los datos que las empresas habían suministrado para que el gobierno aceptara ¿cómo es? Su propuesta. O sea que me refería a eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿tiene el Uruguay un departamento o lugares, digamos, donde tenga la tecnología suficiente para ver si el acuífero está fracturado o no está fracturado? ¿Cuál es la velocidad de recarga? Todo ese tipo de cosas que para mí son súper importantes porque eh, o jugás a lo que te parece o jugás con datos ciertos, ¿verdad? Y la última era sobre la velocidad de recarga del acuífero en tambores. Escuché que mencionaste que ellos, bueno, vimos digamos, dónde prevén poner los pozos de emergencia en caso de que el agua superficial no dé, y están justito 2 kilómetros adentro, digamos, de la línea demarcatoria del acuífero. Entonces, saber si existe algún dato científico sobre la velocidad de recarga en esa zona, porque nosotros, uno de los argumentos que tenemos aquí en Rivera, en el grupo de la red, para oponernos al proyecto, es que ese proyecto no es sobre hidrógeno verde, porque para ser verde tiene que ser utilizado recursos renovables. Entonces, que la renovación del agua del acuífero no es a escala humana, por tanto, no es renovable a escala humana. Entonces, no sería hidrógeno verde, sino que sería otra cosa, ¿verdad? Era eso. Bien, sí, el concepto verde puede ser ampliamente discutido. Bueno, con respecto a lo de las empresas, yo no, o sea, entiendo el escepticismo, pero está, yo la verdad que, nada, me atengo como a lo que dice la ley. No sé, me parece que también porque muchas veces, ¿qué pasa? El conocimiento técnico que genera la empresa es importante y es a veces novedoso, y a veces también. ¿Qué pasa? La academia viene como corriendo de atrás. Entonces, generar el contraproyecto, digamos, el proyecto similar o de interés que pueda decir si técnicamente, más como sin un interés particular, desde un interés más como público en general, si es cierto o no, si está validado o no. Bueno, en realidad como que la academia viene un poco siempre como de atrás. Eh, y bueno, pero que eso es algo a saldar, me parece que sí, que debería existir una mejor comunicación de empresa, universidad y sociedad civil con la empresa y con la academia también me parece. Me parece que ese entramado enriquecería mucho las discusiones y también saldaría muchos prejuicios, dudas, miedos que surgen del desconocimiento, de la desinformación, del lenguaje que no es común, que complejiza. Entonces complejiza, aísla y da miedo, porque el desconocimiento siempre generalmente da miedo. Primero me da miedo, después me acerco, después nos hacemos amigos. Es como, bueno, ese proceso como, no sé, me parece que yo creo que hoy en día, al menos yo como académica, me estoy acercando a lo civil, a lo social desde otro lugar, digamos, y me parece que es un proceso que están haciendo como muchas personas cercanas, capaz que desde la maestría que estoy haciendo también que tiene ese perfil como social. Y bueno, no todas las personas que trabajan en la universidad tienen ese perfil de interés como de comunicación con lo social, capaz que hay gente que tiene más interés con lo empresarial. Entonces, bueno, también se generan esas diferencias que tienen que ver con lo intrínseco de las personas. Pero me parece que esa comunicación es importante y es lo que yo creo que saldaría muchas deudas. También mejoraría hasta las leyes, las constituciones. O sea, me parece que el lenguaje también hay muchos abogados que hoy en día se están enfocando en lo ambiental y se están acercando a la gente, las organizaciones civiles. Ese entramado también es relativamente nuevo. No sé, me parece que hay una construcción que capaz que tiene 30 años, pero igual es nueva. O sea, no estás hablando de un entramado
grande, masivo, que tengas, no sé. Me parece que el hito del 2004 con el artículo 47 fue una forma de mostrar que hay un interés por el agua que es muy importante, que tiene una aceptación social muy grande, pero que es basado también en un conocimiento que es de cierta manera general. Tipo, bueno, el agua es vital, es esencial para la vida, es esencial para mi cotidianidad, es esencial, pero ¿quién la maneja? ¿Cómo la maneja? Si la tengo, ya está. Capaz que quién la maneja, cómo, o sea, el ascender en diferentes discusiones, no todo el mundo lo hace de la misma manera, con el mismo interés, de la misma forma, desde la misma concepción ideológica. O sea, capaz que alguien desde una empresa quiere gestionar el agua y capaz que lo hace con un embalse, con un represamiento, con no sé qué, pero su función igual es proveer agua a una comunidad. Pero capaz que la forma no es la forma ni que la comunidad quería, ni que otras comunidades, ni que, o sea, o que o sea, es como que ese entramado, capaz que el fin no es tan disociado. A veces sí, el interés puede ser solamente económico y no me importa la sociedad. No sé, eso también es parte de la discusión que se puede dar muchas veces. No lo sé, no tengo ni idea. Yo en la parte empresarial no trabajé nunca. Eh, Tampoco soy como muy partícipe de esas lógicas, pero entiendo que son necesarias las comunicaciones. Me parece que la, la comunicación con las cosas del Estado, con las cosas, con los proyectos de evaluación de impacto ambiental, yo lo leo desde la evaluación de impacto ambiental de las cosas, la voz de las empresas, pero nunca trabajé dentro de una. Entonces, bueno, de esa manera también hay una comunicación, pero capaz que hay una comunicación porque yo entiendo el lenguaje técnico y porque lo estudié. Capaz que si fuera solamente las sociedades civiles y tuviera otro tipo de lenguaje, o más social, o menos técnico, o menos, y tal, como también otras cosas de la evaluación de impacto ambiental que tienen que ver con lo social, se me escapan muchas cosas, porque no es mi área. Y bueno, también la lectura de la evaluación de impacto ambiental tiene que ser integral, interdisciplinar y social, y bueno, es re complejo. No sé, me parece que entiendo que la empresa juegue para su carro, digamos, pero tampoco creo que el Estado sea omiso a esa información. No me parece que sea ingenuo, digamos, y el Estado va a tirar para su carro si también está interesado en, bueno, si no ocurren, si no, no sé, bueno, eso es como más, es re complejo. No sé, el hidrógeno verde en sí es un negocio para algunos, capaz que es un desnegocio para otros, capaz que es un negocio para más de unos, no sé, como sociedad, si nos sirve o no, es como muy complejo, muy complejo. Si vale la pena o no. Si es solo el agua lo que importa, o también todo el entramado social que hay alrededor, las problemáticas sociales, la desigualdad, para quién es el agua, cómo, para quién es el uso del suelo, cómo, no sé. Es muy complejo. Pero el agua se puede datar, se puede saber, se puede pedir ese estudio. Pasa que también esos proyectos, yo qué sé, que salgan financiados, que tengas la plata dentro de la universidad para poder llevarlos a cabo, no siempre es sencillo, no siempre salen. Entonces, muchas veces como universitarios trabajamos un poco como, con muy poquitos recursos también para proponer con los datos lo más objetivos posibles, para poder llegar a las conclusiones lo más objetivas posibles también, para llegar como análisis integrales y conceptuales más profundos. Entonces, bueno, yo creo que también los científicos obramos desde ese lugar. Capaz no todos hacen eso, no sé. Yo pienso que sí, no sé. No sé, ahora, no sé. Entiendo igual que las pujas políticas son complejas también. Yo qué sé, yo porque mi política como que va por otro lado también, pero bueno, no sé. Las políticas partidarias son complejas, las políticas, no sé. Te podés parar de ese lugar, decir, bueno, no es verde, no es el ciclo del agua, no es renovable, y eso implica que el proyecto no salga, que realmente como sociedad nos sirva, que como plantel nos sirva, y bueno, no sé, capaz sí, capaz no, vale la pena, no sé. No sé, capaz que aunque y si el agua es renovable, vale la pena hacerlo, entonces como es renovable luz verde y que salga todo, solo porque el agua es renovable.
no sé. Nada, yo te tiro las versiones porque en realidad no quiero acá poner como mi idea sobre lo que es, sino como discutirlo y que se generen como preguntas, ¿no? De que cada uno llegue a su propia posición individualmente. Me parece que eso es lo que construye, que no tenga que ser colectiva, ¿no? Obligatoriamente, sino que sea como, bueno, construida también, ¿no? Bueno, sí pensé esto y esto. Y bueno, si el agua es renovable, y sale que es renovable, el estudio de la facultad sale que es renovable, el estudio técnico sale que es renovable. Y entonces, hidrógeno verde en todos los lugares. No sé, ¿vale la pena? ¿Es así? Es solamente, no sé, a veces también como que enfocar en una batalla en algo puntual está bueno, pero también está bueno decir, bueno, es en realidad un proyecto que tiene que ver con una estructura sociopolítica sobre la cual nos posiciona el hidrógeno como país, que vale la pena tener, ¿no? No sé. No sé, no tengo la respuesta, no la tengo, no la tengo. Pero me Mejor parece así que queda para más adelante otra conversatorio para poder responder. no, yo Muchísimas digo, gracias. no. Pero bueno, me parece que están buenas las preguntas, me parece que valen la pena. Y me parece que muchos tenemos como un preconcepto político, que eso es importante también, y valorarlo también como tal, de que es importante conceptualizarlo también, desde qué lugar político yo estoy posicionado y qué pienso y de qué manera y cómo construyo. Y desde ese lugar que me autocuestiono, desde el lugar, decir, bueno, cómo me comunico, qué quiero, qué no sé qué. ¿Quiero convencer a otros o quiero solamente generar debate? Quiero, no sé, qué es lo que busca cada uno desde su conocimiento y desde su lugar. Y por ejemplo, el proyecto que vos decís, bueno, de educación sobre el agua. Genial, tiene sus objetivos, y desde qué lugar político lo estoy enseñando. Por ejemplo, eso es importante también, desde qué lugar, porque eso le hace al mensaje. Eh, Solamente cuidar el agua, reconocer, no sé, ahí también te juegan como muchas pujas de poder. Me parece que no sé. El hidrógeno verde me parece que llegó para generar una crítica, un cuestionamiento social muy grande también a qué modelo de país queremos. Entonces eso también es algo mucho más grande que solo el agua. Pero claro, el agua es como un elemento, al ser vital, esencial e imprescindible, que toca la fibra. Y yo creo que es un elemento hiper importante en la discusión y sobre la cual cabalgo. Pero me parece que es mucho más amplio, me parece que es mucho más sutil también en un montón de cosas. Y sí, en parte del proyecto de monitoreo participativo que queremos hacer en estos 3 años es para saldar esa pregunta, por ejemplo, que vos dijiste. ¿El agua es renovable, no es renovable? ¿Qué edad tiene? ¿De qué manera circula? ¿Qué calidad tiene? Bueno, eso es parte del proyecto que estamos con la Red Ya y con Pablo Díaz, con el CENUR del norte. Esa es la pregunta que queremos contestar para tener como un dato por fuera que diga, bueno, sí o no, pero no queremos que ese dato sea el que diga luz verde, si el agua sale que es renovable. O sea, es un dato que también sabemos que es un dato que es importante, pero no queremos que sea el dato que vos digas, está renovable, listo, luz verde. O no es renovable, listo, luz roja. O sea, solo ese dato me parece que no le hace la gran discusión que es a nivel nacional, que son un montón de puntos donde se está pensando el hidrógeno, donde tiene que ver con todo un plan económico, un plan de exportación, un plan de cambio de una supuesta matriz energética. Sí, parece que, o sea, yo apunto a ese datito porque es donde puedo llegar individualmente, colectivamente y en conjunto con un montón de personas, pero bueno, ese granito de arena, ¿no? De un castillo de arena. Muchísimas gracias, Irene. La verdad que excelente. Nosotros queríamos justamente un espacio de formación y de debate, poder reflexionar, tirar ideas entre todos y creo que se ha logrado. Así que gracias a todos. Sonia escribía ahí en el chat, necesitamos de alguna manera concientizar a la gente común de la importancia del agua, que es un debe que tenemos.
como pueblo la mayoría está desconectado con los elementos y sobre todo el agua. Y también me hacía pensar el artículo 47 que los han nombrado y que últimamente lo estamos trayendo a flote por todos los conflictos que tenemos, que fue por una iniciativa popular que lo votó el 64% de la población uruguaya y la mayoría no lo conoce. Porque si nosotros ahora hablamos y con todo, cuando salió lo del proyecto Neptuno Rosatí y otras tantas cosas, hubo como que de vuelta hacerlo conocer y hablar con la gente de qué se trataba, ¿no? Cuando lo votó la mayoría. Entonces, bueno, creo que es un debe y este espacio nosotros los queríamos, bueno, para eso, ¿no? Para que la gente tenga conciencia y tenga un espacio también de conocimiento y de reflexión. Este, Acá vemos varios integrantes de organizaciones colectivos que estamos en la Comisión del Sistema Acuífero Guaraní, otro espacio importante, pero bueno, como vos decías, también que no es vinculante y a veces es un desgaste, pero bueno, hay que seguir en esa lucha, seguir armando redes, ¿no? Eh, y me parece importante la sociedad civil y la academia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, nos estamos despidiendo, la verdad que nos pasamos del tiempo, pero creo que valía la pena. Gracias, y creo que al final todos eso, no sé qué decía Irene, en realidad lo que estaba es dejándonos un montón de preguntas y construcciones colectivas a seguir haciendo. Así que bueno, ya nos encontraremos en otros espacios, foros. Gracias desde las ecofranciscanas, desde RedChat, a todos los que participaron y particularmente a Irene. Bueno, Va a quedar luego la grabación, o sea que quien tenga interés, tanto en redes, la red chat Sur, o bueno, de muchos tenemos el contacto o nos lo pasan y compartimos. Gracias nuevamente. Bueno.